Si tú eres una de las personas que por alguna razón debe hablar en público, ya sea a un grupo pequeño, a un grupo numeroso o incluso de manera individual, y te has hecho las siguientes preguntas: bueno, ¿cómo hago yo para enamorar a ese público? ¿Cómo hago para que de verdad me escuchen atentamente? Bien, te invito para que te quedes hoy en este momento a escuchar este gran video. Aquí realizaremos unos tips desde mi educación como profesional en neuropsicología de cómo haces para que llegue esa información directamente al inconsciente de tu interlocutor y además de eso tengas la certeza de que la información va a ser recibida adecuada y correctamente. Bien, vamos a partir desde la teoría del doctor Paul MacLean, el cual consiste en el cerebro triuno. El cerebro triuno está constituido por tres cerebros: el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el cerebro cortical o neocórtex. Bien, él lo ha denominado cerebro triuno, como si existieran tres cerebros, pero en realidad pues es un solo cerebro, sino que cada área la ha denominado de esa forma. Vamos entonces a comprender y entender qué función tiene cada parte o cada área del cerebro. Está el cerebro reptiliano. En el cerebro reptiliano es donde se captura la información que viene del exterior. Allí tenemos nuestro centro instintivo de conservación y es donde nosotros, en ese primer impacto con el interlocutor, es lo que hace decidir si la persona se queda o no escuchando tu mensaje. Bien, partiendo de esa premisa, debes tener muy en cuenta que tu información debe ser muy creíble. Por tanto, cuando estés dando la información, debes estar totalmente seguro, tener totalmente la certeza de lo que tú quieres comunicar. Pues bien, el hecho de que tú te dirijas de esa forma hace que en el cerebro de tu interlocutor, o sea, en el cerebro de tu público, se haga una conexión inmediata y diga: esta persona es confiable o no. Como te estaba explicando, ese primer instinto de saber si esta persona es una persona en la cual yo debo creer o no debo creer. Muy bien, tenemos que esa información se recibe de manera automática y pasa a una gran parte de nuestro cerebro, que es el sistema límbico. ¿Qué sucede en el sistema límbico? Allí es denominado la sede del inconsciente, porque allí funciona toda esa reacción inconsciente que está en nuestro cuerpo y en nuestro organismo entre un 95%. Por lo tanto, cualquier información que tú digas en ese momento dispara tu emoción, dispara la emoción de tu público. Bien, entonces en este centro es donde están todas esas reacciones de nuestras emociones: el placer, el displacer, la motivación, la desmotivación. Incluso es el sitio donde nosotros guardamos las experiencias positivas o negativas, porque allí funcionan dos partes muy importantes. Primero, la memoria y después, por ende, el aprendizaje. Por tanto, si tú logras impactar a esa persona desde el corazón y hablar desde esa instancia, la persona va a querer escucharte o no. Esos tips los vamos a ver más adelante, porque justamente recuerda que es el 95% en tu cerebro que funciona de esa forma. Por lo tanto, debes llegar y saber llegar en esas condiciones para que tu público se quede a escucharte. Bien, la información ya dijimos que se recibe del exterior por el sistema reptiliano, pasa al sistema límbico y resulta que desde el sistema límbico pasa al neocórtex, es decir, a esa parte de la lógica donde nosotros allí experimentamos lo que es racional, lo que es creativo, donde están nuestros dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Entonces, en el hemisferio izquierdo está nuestra parte racional y en nuestro hemisferio derecho está nuestra parte creativa. Bien, cuando la información ya ha pasado por esa parte de estos dos sistemas, en esta parte se selecciona para ese proceso de aprendizaje, porque la información debe ser analizada,
y debe ser racionalizada de cierta forma porque es la parte consciente de tu organismo, de tu cerebro. Por lo tanto, cuando tú das la información adecuada y correcta, con la certeza adecuada, pues la información va a quedar grabada en esa persona. Por eso no sé si a veces has ido de pronto a algún lugar donde te han invitado y vas a escuchar a alguien que está dando una ponencia. A veces, si no te conectas con la emoción de esa persona que está allí al frente, esa información simplemente se recibe, pero no se guarda. Tú en el momento de pronto tal vez te acuerdas de lo que viste, ¿sí? O lo que escuchaste o cómo te sentiste, pero después, pasado algunos días, ya no tienes ninguna información. Bien, hoy vamos a aprender esos tipsitos para hacer de que esa información en realidad sea competente para tu interlocutor. Bien, diciendo esto y entendiendo un poco cómo funciona nuestro cerebro, es importante saber entonces cómo esa parte del inconsciente funciona, es decir, cómo los seres humanos representamos nuestro mundo para hacer de que esa información inconscientemente yo quiera o no escucharla. En este caso, tu público quiera o no estar allí, atento a lo que tú le estás diciendo. Bien, existen 3 sistemas de representación por medio de los cuales las personas representan su mundo, es decir, cómo entienden el mundo. Las personas entienden el mundo a través de imágenes, a través de sonidos o a través de sensaciones. En la parte visual, ¿cierto?, que es cómo yo observo, cómo tu interlocutor observa las situaciones, te voy a regalar unos tips que te van a ayudar para que siempre tengas presente en ese momento de hacer tus presentaciones. Lo primero es que deberías utilizar diapositivas con imágenes, así sean pocas imágenes, pero que sean contundentes, para que tu interlocutor observe y de esa forma se identifique contigo. Bien, si en un momento dado tú dices, no, yo no voy a utilizar diapositivas porque simplemente es una comunicación que voy a tener con la otra persona de forma verbal, debes tener en cuenta que si esa persona es visual, va a ser muy importante para esa persona tu presentación. ¿Cómo está tu presentación en tu cuerpo? Es decir, cómo es tu postura corporal, cómo son tus gestos, cuál es la expresión que tienes con tus manos. De esa forma, este interlocutor se comunica contigo y dice, bueno, me siento identificado, me gustaría entonces quedarme a escuchar el mensaje que me va a dar. O sea, que para esa persona su impacto visual va a ser muy importante. Bien, en ese auditorio podemos tener también personas auditivas, es decir, que lo más importante para esas personas va a ser lo que escuchan. Por tanto, vas a tener muy en cuenta cómo te vas a expresar, es decir, que en tu tono de voz haya esa motivación, ese cambio de tonalidad de voz y cómo de verdad suena tu voz ante el público. Te recomiendo, por ejemplo, en esta parte, grabarte y escucharte para que identifiques cómo es tu voz y así puedas irla puliendo de tal forma que cuando te encuentres frente al público pues te sientas muy bien, tranquilo y relajado. Bien, en la parte kinestésica o sensorial, en esta función de los participantes de tu auditorio, es muy importante que tú te conectes con ellos desde el corazón, desde la pasión con la que tú hablas, desde la emoción que le transmitas, porque para esta parte emocional, ¿sí?, o kinestésica, estos participantes se van a sentir identificados contigo única y exclusivamente desde lo que les diga su corazón. Por eso es tan importante que cuando tú estás muy seguro de lo que vas a hablar, esa parte se siente desde el corazón del otro. Entonces es muy recomendado también sentirte de esa forma, tú estar muy tranquilo, muy seguro, porque eso lo transmites también a tu público. Bueno, muy bien, entendiendo todos estos sistemas de representación y la forma como nuestro cerebro funciona, haces una conexión con tu público, es decir, de manera más inconsciente que de manera consciente,
porque recuerda, el 95% de nuestra información se percibe de manera inconsciente. Imagínate, solo el 5% lo hacemos de manera consciente, es decir, desde la parte racional. Bien, haremos entonces un resumen de lo que vimos en este video del día de hoy. Primero, vimos cómo la información llegada del exterior pasa por el reptiliano, por esa parte instintiva donde tú creas o no la confianza suficiente para ser creíble o no. Después pasa al sistema límbico, que es cuando conectas a las personas desde la emoción, desde tu corazón. Y también donde rige estos tres sistemas que vimos del visual, auditivo y kinestésico, porque es de manera inconsciente que tú conectas con ese público. Después pasa al sistema del neocórtex, que es donde está la parte racional y lógica, donde las personas interiorizan esa información que tú le has dado. Pues bien, hemos visto entonces que la conexión con tu público es realmente importante y necesaria. Yo te invito a partir de este momento y como gran reto a que a partir de hoy todas las presentaciones involucres estos procesos que vimos. Bien, en ese gran reto vas a hacer una medición para darte cuenta de qué tan efectiva si ha sido tu presentación, si ha tenido un mayor impacto a lo que antes tú realizabas. ¿Cómo lo vamos a medir? De manera muy fácil. Primero, darte cuenta que en el público no hay personas que se duerman. Segundo, que las personas empiecen a interactuar contigo, ¿sí? Tercero, que las personas no se vayan de tu auditorio. Y cuarto, que cuando termines tu ponencia, las personas interactúen contigo. Si logras estos indicadores, vas a notar entonces la eficiencia y el mayor impacto que tu presentación ha tenido. Esa es la invitación y ese es el gran reto para que te des cuenta de todo esto que vimos en el día de hoy, brevemente, pero que espero que sea de gran oportunidad para ti a partir de este momento.